Ya. Entonces le decía, ¿no? Yo ya de R3, ¿no? Rotando por anestesia cardiovascular, supe del doctor Javaloro, ¿no? Fue médico argentino cardiotorácico que tuvo un final trágico, ¿no? Se termina suicidando por una depresión, ¿no? En el 2000. Él fue el que hizo el primer bypass coronario, ¿no? A través de una arteria mamaria interna, eh, en el 67 en Cleveland, donde dejó un legado muy grande, no solo por su procedimiento, ¿no? Algo que se hace hasta ahora incluso, sino por su labor altruista y muchas frases que nos dejó, ¿no? Como esta, por ejemplo: todos somos educadores, cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias a veces significativas, siempre procuremos enseñar con el ejemplo, ¿no? Cada cosa que uno haga en la vida tiene que hacerla de la mejor manera, ¿no? Sobre todo ustedes que van a ser médicos, ¿no? Y van a tener enfrente una vida, ¿no? Como siempre les he dicho a los chicos que han rotado conmigo y a mis alumnos, hagan el mejor esfuerzo el primer intento, ¿no? No se confíen, no digan, no, no lo hagan todo superficial. Piensen que el que está al frente es su familiar y piensen que tienen que tratarlo de la mejor manera, ¿sí? Porque le puede haber complicaciones y ahorita saben cómo está la cosa, ¿no? Cualquier cosa es denuncia, todo te filman. Más allá de las implicancias legales que uno pueda tener, es por la vida y por la salud también de nuestro paciente, ¿no? Siempre procuremos hacer las cosas de la mejor forma, ¿sí? Porque siempre va a haber de repente alguien que nos está observando, nos está viendo. Y por último tenemos una familia, ¿no? De la cual cada acto que hagamos es para que también se sientan orgullosos de nosotros, ¿no? Los objetivos de la clase, así, es describir las drogas principales que usamos en el campo de la anestesiología, explicar los mecanismos de acción de este tipo de drogas, de uso rutinario. En sí son muchas drogas, ¿no? Solo que se han puesto las de uso prácticamente diario, ¿no? Y explicar los usos, contraindicaciones de este tipo de drogas, ¿no? Siempre el anestesiólogo, pues, lo ven como el que te duerme, ¿no? El que te seda. En este caso, pues, vemos de que está en la vista que tiene el paciente, ¿no? Del anestesiólogo antes de que sea dormido, ¿no? Y este es el anestesiólogo saliéndose del turno 15 minutos antes, ¿no? Ahí somos también especialistas. Entonces, tengo algunas preguntas, ¿no? Del campo de la anestesiología, un control de lectura. Eh, en el estado de anestesia general, ¿qué existe? A ver, ¿cualquiera puede hablar? Todos, doctor. Sí, cualquiera. A ver, ¿Sería la E? a ver. Analgesia, inhibición, relajación, pérdida de conciencia, todos, ¿no? Definitivamente, ¿no? En anestesia general, pues usamos un cóctel, un coctelito de drogas, ¿no? Fentanilo, de relajante muscular, que puede ser de curonio, rocuronio, succinilcolina, ¿sí? Tenemos también el hipnótico, que puede ser propofol, tiopental, ketamina, entonces todo, ¿no? Correcto. A ver acá. La lidocaína difiere de otros anestésicos locales en que es Amida. amida. Ujú, correcto, una amida, ¿no? Acuérdense, los que tienen dosis, amida. El que tiene una I, como cocaína, procaína, benzocaína, éster, ¿no? Muy bien, es una amida. A ver acá. Eh, un niño de 16 kilos con 4 horas de ayuno y con un drenaje gástrico de 80 mililitros, o sea, una pérdida aparte del ayuno, con el que llega el niño, le sacan un recibo de 80 mililitros, ¿no? Probablemente, pues, contenido alimenticio, ¿no? ¿Qué cantidad de pérdida tiene? Eso le voy a hacer yo, ¿no? Entonces, cuando un niño llega para una cirugía, hasta 20 kilos, no, hasta 40, perdón, 40 kilos uno asume, saca esta fórmula, ¿no? Y 4, 2, 1.
4, 2, 1. 4 es por los primeros 10 kilos, el 2 es por los siguientes 10 kilos, o sea, hasta 20, y el uno es por encima de 20 kilos. En este caso pesa 16 kilos, sería 4 por 10, 2 por 6, ¿no? ¿Cuánto nos sale? Este es por 4, ¿no? 4 por 10, 40, 12, 52. Pero no dice 4 horas, 52 por 4. ¿Cuánto sale? 108, 208. 208, perdón, ¿no? 208. Entonces cualquiera apurado en el examen puede marcar, 208, ¿no? Pero no, pues acá te hablan que además hay una pérdida de 80. Y sumas esto, 288. ¿Esto qué quiere decir? De que tú al niño tienes que, o sea, él ya te llega con un déficit de 288 mililitros. Es un niño de 16 kilos, es relativamente considerable para el niño, ¿no? De repente para un adulto, pues en 5 segundos se toma un vaso, ¿no? Que contiene 300 mililitros, ¿no? Un vaso de agua, pero en el niño no. Entonces, no le vas a reponer a chorro estos 288 mililitros, ¿no? Si, ¿cómo es la manera de reponerle ya en el quirófano, ¿no? Dentro de la cirugía o en el curso de la cirugía, la mitad de los 288 en la primera hora, el 25% en la segunda hora y el otro 25% en la tercera hora, ¿no? Con eso tú estás reponiéndole al niño el déficit de líquidos con el que te llega a quirófano, ¿no? Mucho cuidado de sobrehidratar también al niño, ¿no? Ha pasado también. Entonces, por eso, con esta fórmula uno más o menos puede guiarse de qué manera y a qué velocidad vamos a reponer la pérdida de volumen en nuestros pacientes pediátricos. A ver, aquí, un paciente de 50 años con diabetes que recibe insulina debe ser operado de emergencia por apendicitis aguda, ¿no? Tu clasificación ASA, ¿cuál sería? 2, doctor. 2, ¿no? Pero, a ver, acá dice por emergencia. Quizás con los chicos que roté, en el caso de emergencia es un paciente de 50 años con diabetes e insulina diaria, ¿no? No te habla de que está descompensado ni nada. Entonces, solamente con eso es un ASA 2. Pero dice por emergencia, se le agrega 2E, ¿no? 2E. Igual, ¿no? En la residencia ustedes marcaban el examen, perdón, el A, estaba mal, ¿no? Desde que te dices operado por emergencia, se le agrega al número ASA la letra E, 12. Acá, la ketamina se caracteriza por, son puntos que vamos a ver, ¿no? Drogas que vamos a revisar ahorita. La ketamina se diferencia de los otros hipnóticos de que no hay depresión cardiovascular, ¿no? En la mayoría de los casos no te lleva a la apnea, ¿no? Pero pues sí te presenta agitación psicomotriz, hipertonía muscular, ¿no? En este caso, la respuesta sería la A, ¿no? La recuperación es rápida, agradable, no siempre, ¿no? Incluso hasta pacientes que te pueden convulsionar, ¿no? No tiene contraindicaciones por lo que se hace en pediatría. De repente, es un poquito controversial, ¿no? Pero sí, todo tiene su contraindicación, ¿no? De repente el niño tiene una herida en globo ocular, tiene contraindicaciones, ¿no? En este caso, ¿no? No produce menos secreciones, falso. La ketamina te produce cialorrea, ¿no? Muchas veces lo usamos a veces para procedimientos cortos también ketamina. El problema es de que la gran cialorrea que te produce, ¿no? Los pacientes pues pueden terminar aspirándose, obviamente con contenido de saliva que no es grave, ¿no? Se puede manejar, por eso que lo ponemos con atropina, ¿no? La atropina disminuye secreciones también, ¿no? Se puede contrarrestar el efecto con atropina. Acerca de la inducción anestésica durante la anestesia general, marque la alternativa correcta.
¿Cuál creen que sería? ¿De doctor? La D, ¿no? Sus objetivos son la hipnosis, analgesia y relajación muscular, ¿no? Definitivamente. Un paciente en el que la pared faríngea posterior es visible por detrás del paladar blando, pero la base de la lengua no deja ver los pilares amigdalinos. ¿Qué malampatía es? Dos. Dos. Definitivamente. Malampatía, ¿no? Acá tenemos para recordar, ¿no? Malampatía, ¿no? Ahorita en COVID pues, no hacemos malampatía, ¿no? Un consultorio externo, ¿no? Muchas veces estamos entrando a ciegas con los pacientes, no solamente con ectoscopía, ¿no? Pero hay, como les comenté a varios alumnos de los grupos que han rotado conmigo, puede ver pacientes aparentemente delgados, ¿no? De contextura delgada, este, pero que a la hora que abren la cavidad oral, pues puede ser malempatía 3, malempatía 4, o incluso pacientes con malempatía 1, pero que a la hora que uno hace la laringoscopía, pues se encuentra con un Corman 3, ¿no? Que complica la intubación, ¿no? Por eso hay más predictores de vía aérea, ¿no? Ya vamos a revisarlo cuando rote conmigo estos predictores. En las siguientes, una no incrementa el riesgo de regurgitación o vómito durante la inducción anestésica. ¿Cuál creen? Y a las pacientes embarazadas se le considera siempre estómago lleno, ¿no? ¿La Tienen úlcera, un, doctor? tienen, claro, una úlcera, ¿no? Las pacientes gestantes tienen un retraso en vaciamiento gástrico, por lo tanto, consideramos siempre como estómago lleno, tenemos los cuidados necesarios. La obesidad también, obviamente, ¿no? Los pacientes con ERGE también, ¿no? Y con obstrucción intestinal. En este caso, la úlcera no está en relación con regurgitación o vómito. Y finalmente, los planos que atraviesa la anestesia espinal, es decir, que uno introduce o comienza a introducir la aguja hasta que llega al espacio, bien sea subaranoideo o el espacio peridural, ¿no? ¿Cuál sería? O perdón, en este caso, para anestesia raquídea, ¿cuáles serían los pasos? O las estructuras que atraviesa. Piel, no, el orden es, acuérdense, piel, ¿Casa? tejido subcasa, ¿no? Subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y dura madre, ¿no? Pasa dura madre y ahí llegamos al espacio raquídeo y fluye el líquido subaranoideo, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de drogas que vamos a ver ahora, vamos a ver los hipnóticos, ¿no? Que bien pueden ser inhalatorios o endovenosos, anestésicos locales, los relajantes neuromusculares y analgésicos opioides, ¿no? Como le digo, tenemos mucho más drogas, ¿no? De uso anestésico, o no propiamente anestésico, pero que también lo usamos en ambientes, ya sea intraoperatorio o en el posoperatorio, ¿no? En la sala de recuperación posanestésica. ¿No? Pero ya cuando cortemos vamos a ver este tipo de ejemplos, incluso vamos a hacer fórmulas, ¿no? Le voy a indicar una formulita bien sencilla con ejemplos bastante prácticos. Drogas hipnóticas inhaladas, ¿no? En este caso, los anestésicos inhalatorios están indicados en inducción, el mantenimiento de la anestesia general, ¿no? Van a producir potenciación, ¿no? De los relajantes neuromusculares y también tienen un efecto hipnótico, ¿no? Los más modernos tenemos que son los halogenados, ¿no? Derivados del flúor, isoflurane, influrane, en este caso el que se usa en el Perú y en la mayoría de países, el sevoflurane,
¿no? El color es amarillo, ¿no? Tienen ya colores universales, ¿no? El alotano en su momento era rojo, ¿no? El isoflorane es morado, el enflorane me parece que es naranja, ¿no? Yo he visto alotano, ¿no? Al menos el vaporizador, ¿no? Ya no el alotano como en sí, pues ya se retiró del mercado, ¿no? Muy hepatotóxico, responsable de cánceres, cáncer al hígado, ¿no? En muchos casos, ¿no? Incluso acá en Lambayeque ha habido casos de dos colegas que fallecieron con cáncer al hígado, relacionados con el alotano, ¿no? Eh, es un líquido volátil, tiene cierto efecto miorrelajante. Pongo cierto efecto porque en sí el mismo halogenado se le ha visto un efecto, de repente en algunos casos despreciable, ¿no? Pero sí va a potenciar el relajante muscular que uno colocó, ¿no? Bien sea mecuronio o rocuronio. Importante recalcar que no tiene efecto analgésico, ¿no? Por lo tanto, si son procedimientos cortos donde uno quiere hacer, como decimos, solamente se da al paciente y que colabore con el procedimiento, agregar analgesia, ¿no? Ya que el paciente, pues, una vez que despierte, por más que durante el procedimiento no haya dicho au, luego sí va a quedarle dolor, ¿no? Por la manipulación que se hizo. Entonces, siempre agregarle una anestesia, un analgésico, perdón, ¿no? Eh, Estos precisan de un vaporizador para que, ya que estén en forma líquida, por lo que tienen que, para que se puedan transformar en gas y así combinarse con la mezcla del gas de la máquina de anestesia que uno le está dando al paciente, ¿no? ¿Cómo actúa más o menos? Estos son los vaporizadores, ¿no? Como le digo, son los colores universales que tienen que diferenciar. Entonces, eh, este es como una válvula, ¿no? Es esta de acá. Esta es la válvula. Entonces, uno va regulando la válvula para que el gas propio de la máquina fluya y movilice el líquido. Movilice, acá se deposita el líquido del Ciborane, ¿no? Del anestésico inhalatorio. Entonces, va a movilizar. Entonces, según el flujo que uno determine, va a haber mayor movilización, menor movilización a través del vaporizador del anestésico inhalatorio. Y de esta manera, pues, va a llegar en mayor o menor medida combinado con el gas hacia los pulmones, ¿no? Y así ejercer su efecto. Entonces, tengamos cuidado siempre con el anestésico inhalatorio. Como le digo, potencian el efecto de relajante neuromuscular. Por lo tanto, hay situaciones, por ejemplo, en pacientes que se van a someter a cesárea, ¿no? Universalmente, pues es anestesia regional, ¿no? Ya sea raquídea, peridural, pero hay condiciones como, por ejemplo, un síndrome de HELP, ¿no? Donde pues tienen plaquetopenia, ciertas condiciones que no permiten este, el procedimiento de anestesia raquídeo peridural por riesgo de hematoma, ¿no? Intradural. Entonces, pues tienen que ser sometidas a anestesia general. Pacientes que llegan convulsionando, también, ¿no? Pacientes eclámpticas, en este caso también es anestesia general. Entonces, en esas circunstancias, pues, como vamos a ver más adelante, uno hace secuencia de inducción rápida para la intubación y para el mantenimiento de la paciente en el intraoperatorio, ¿no? Mientras el ginecólogo hace la cesárea, cuando uno coloca Seborane tiene que ser a dosis bajas, ¿no? Se entiende pues que la cesárea va a acabar en media hora, ¿no? Rápido porque pues tienen que avanzar en ese caso, pero si uno coloca a veces se olvida y coloca Seborane como si fuera una paciente no obstétrica, podemos ocasionar una atonía uterina, ¿no? Y una complicación definitivamente. Entonces, para mantenimiento de la paciente en esta circunstancia, paciente sometida a cesárea, el Seborane tiene que ser a dosis bajas, ¿no? Y lo ideal es de que el cirujano o el ginecólogo acaba su procedimiento y la paciente tendría que ya estar despierta, ¿no? Despertándose.
Es utilizado para inducción en niños, tiene un olor agradable, no huele a manzana, un olor característico, ¿no? Por su escasa solubilidad, su despertar rápido, eh, es de preferencia, ¿no? En algunos casos comparado con los anestésicos endovenosos, sobre todo en niños, ¿no? El niñito, bueno, se puede de repente agitar al comienzo, pero luego va a quedar sedado, ¿no? Dormido, y se puede hacer el procedimiento, de una manera, más rápida, ¿no? Produce relajación del músculo liso bronquial, ¿no? Por lo tanto, es de inducción ideal en pacientes pediátricos asmáticos y, como les comenté, potencian el efecto de los relajantes neuromusculares, ¿no? La CAM, ¿no? La CAM viene a ser la concentración alveolar mínima. El concepto de CAM, ¿no? Vamos a verlo en la máquina de anestesia, entonces para muchos queda un poco en el aire, ¿no? Más o menos, ¿qué quiere decir CAM? Es la concentración alveolar del anestésico que evita el movimiento en el 50% de pacientes, eh, producto de la incisión quirúrgica, ¿no? O sea, el 50% de pacientes que se van a someter a una operación, con una CAM promedio ya definida, este, va a evitar moverse y va a hacer que el cirujano pues tenga una cirugía, adecuada, ¿no? Para que pueda hacer su procedimiento sin problemas. Recordemos acá, perdón, permíteme hacer una gráfica. eh, lo que uno quiere, en la mayoría de medicamentos, es que tenga un coeficiente de partición o solubilidad en sangre baja, ¿no? Entonces tenemos un coeficiente de partición o solubilidad en sangre bajo, en anestesia sobre todo, ¿no? Nosotros queremos de que el paciente pues tenga un efecto rápido y un despertar también rápido, ¿no? Sobre todo en procedimientos cortos. Entonces, más o menos, ¿cómo se puede entender? Esto va a ser, sobre un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, lo que queremos es, cuando tenemos un coeficiente de partición bajo o solubilidad en sangre baja, es de que tienen aversión por la sangre. Entonces van a ingresar y rápidamente va a querer salir el anestésico, ¿no? Entonces ingresa, hace su efecto rápido y sale, ¿no? Entonces, imagínense que esto es un cerebro, va a ingresar al cerebro, va a hacer su efecto depresor y rápidamente va a querer, eh, salir, ¿no? Entonces, eso tiene el Seborane, ¿no? Esa particularidad. Ingresa y se elimina. Obviamente la eliminación es por vía aérea también, ¿no? Pero no tiene afinidad, ¿no? No va a haber efecto residual, como con otros, gases o como con otros medicamentos que tienen, un coeficiente de partición elevado. Eh, la CAM, como le digo, lo podemos ver en la máquina de anestesia, ¿no? Lo normal, es mantener una CAM en un paciente adulto por encima de 1.2, 1.3, ¿no? Con esto, el 95% de pacientes pues este, van a estar, como se dice, relajados y va a permitir una correcta manipulación de las vísceras por parte del cirujano sin que haya, reacción por parte del paciente, ¿no? Ya sea por dolor o por reflejos. Cuando uno ya desea despertar al paciente, ¿sí? Vamos a tener que ir, disminuyendo el flujo del anestésico halogenado o inhalatorio. Entonces, aquí de repente, cuando tenemos entre 0.6 a 0.3, los pacientes empiezan a despertar, ¿no? Es por eso que la comunicación con el cirujano debe ser continua, ¿no? El anestesiólogo tiene que estar mirando, ¿no? Y por encima de, de la telita que ponemos para diferenciar, ambientes, ver cuando el cirujano ya está acabando, preguntarle, ¿ya vas a cerrar? Sí, ya voy a cerrar. Entonces ahí uno empieza a bajar la cama. Uno empieza a bajar la cama con cuidado, ¿no? Porque también no vamos a despertar al paciente cuando el cirujano está cerrando pared, ¿no?
Entonces vamos calculando cuando vemos que el cirujano empieza a cerrar pared, vamos a bajar la cam, ¿no? El problema es cuando le da a la interna para que cierre pared, ¿no? Una hora más, ¿no? Entonces le volvemos a subir, ¿no? El anestésico, ¿no? Pero fuera de eso, cuando el interno ya están ya acabando la rotación, ya están acabando los 3 meses de rotación, ahí sí pues ya tienen más cancha, entonces con confianza uno empieza a despertar al paciente. Lo ideal es que cuando el cirujano ponga el último punto, ya nuestro paciente esté con una CAM entre 0,6 y 0,3, cosa de que el paciente a la hora ya de que acaba la cirugía, a los pocos minutos empieza a tener su propio reflejo respiratorio y se puede extubar con tranquilidad, ¿no? Y pasa a recuperación posanestésica, ya el paciente somnoliento pero despierto y con los reflejos activos, ¿no? Es decir, si es que tiene alguna regurgitación, algún reflejo nauseoso, pues el paciente puede defenderse, ¿no? ¿En qué circunstancias vamos a tener o requerir una CAM mayor, ¿no? En niños. En niños ya no es el 1,3, ¿no? Sobre todo en pacientes lactantes, podemos llevar hasta 2 incluso la CAM, ¿no? Disculparán, estoy saliendo del COVID, todavía me ha quedado la tos. Eh, Toxicidad, ¿no? Como les comenté, con alotano sobre todo, hay bastantes reportes, ¿no? Y como les digo, acá en Lambayeque, 2 casos de, lamentablemente, colegas, que fallecieron, ¿no? Todavía ellos no eran ni residentes siquiera, ¿no? Pero fallecieron por cáncer al hígado, ¿no? En relación al uso de alotano, ¿no? Eh, Esto es acumulativo, ¿no? O sea, el problema de toxicidad no es por el paciente, ¿no? El paciente se va a someter una vez y no creo que sea operado, pues, 100 veces, ¿no? O 20 veces. ¿Quién es el que como decimos, el que se fuma todo el anestésico? El anestesiólogo, ¿no? El residente, pero bueno, residente no está de repente en las privadas que hacemos también, ¿no? Fuera del hospital. Entonces, en su época de uso de alotano, sobre todo con máquinas que no tenían el sistema de aspiración, pues el que tenía o recibía todo el anestésico era el anestesiólogo, ¿no? Y así tienen las especialidades sus riesgos, ¿no? En este caso, actualmente ya con el Seborrhea no se ha visto, ¿no? Pero sí se vio antes que el anestesiólogo con cáncer al hígado. Los radiólogos también tienen su riesgo, ¿no? También la exposición que tienen a las radiaciones. Por eso también los radiólogos tienen su descanso, me parece que de 10 días, más o menos 15 días cada 6 meses, ¿no? Aparte de sus vacaciones. Toxicidad renal, ¿no? En este caso sí hay cierta relación con el seborane, ¿no? Básicamente por el compuesto A, pero este compuesto A sí se ha visto que se produce, ¿sí? Se produce este, cuando usamos concentraciones o dosis bajas de seborane, ¿no? Que se encontró en ratas se ha visto, ¿no? En ratas produce pues formación de glutatión y a su vez en excesivas cantidades esto produce una necrosis tubular, ¿sí? Una necrosis tubular, pero como le digo, ese daño se ha visto en ratas. No ha podido ser corroborado ni visto en seres humanos, pero la recomendación está, ¿no? Para tener cuidado cuando uno usa dosis bajas de Seborane. Vómitos, correcto. El Seborane es proemético, ¿no? Por lo tanto, siempre que usemos Seborane, no ya sea para anestesia general o para sedaciones, coloquemos un antiemético, ¿no? Metoclopramida, un dancetrón, el dimenhidrinato. A nivel cardiovascular, bradicardia, hipotensión, definitivamente, ¿no? El ciborane produce también vasodilatación periférica, ¿no? Entonces,
También en pacientes chocados que van a someterse a una cirugía y en muchos casos anestesia general, tener cuidado con brindar mucho flujo de Seborane porque está en relación con hipotensión y un paciente chocado podemos complicar a, a nuestro paciente, ¿no? A nivel neurológico, cefalea, agitación, delirio también, ¿no? Durante la inducción o durante el despertar, el paciente puede presentar incluso agitación psicomotriz excesiva, ¿no? Un delirio, una cefalea también se puede quejar también. Hipertermia maligna, ¿no? Se ha visto que está en relación también con el Seborane, pero más relación con la succinilcolina, ¿no? Un relajante muscular despolarizante y temblor posoperatorio, ¿no? Eh, un plus para hablar un poquito más de hipertermia maligna, ¿no? Es una miopatía limitada al periodo intra y perioperatorio, caracterizado por un aumento incontrolado del metabolismo del músculo esquelético, va a haber liberación excesiva del calcio del retículo sarcoplásmico debido a un receptor anormal de rianodina, ¿no? Es un trastorno o una predisposición genética, ¿no? Este, pacientes que no tienen antecedentes familiares, ¿no? Es difícil que per se presenten hipertermia maligna, ¿no? Siempre va a haber un trastorno genético. Más o menos cómo consiste. ¿En qué consiste? Tenemos la miofibría, ¿no? La unión neuromuscular. La unión neuromuscular. Entonces, tenemos las vesículas de acetilcolina. Van a salir. Vamos a tener H o acetilcolina, ¿no? Y acá están sus receptores. Se van a unir a sus receptores y acá tenemos a retículo sarcoplásmico. Entonces, se unen a sus receptores, se transmite el potencial de acción hacia el retículo sarcoplásmico y de ahí va a haber salida de calcio, ¿no? Salida de calcio. Y este calcio va a unirse y va a haber una activación con actina-miosina y va a generar pues la contracción, ¿no? En el caso de hipertermia maligna va a haber un calcio excesivo, ¿sí? Y va a ser la causa de las contracciones exageradas, ¿no? Como pueden ver también, el mecanismo es parecido al de la toxinilcolina, también con la salida de calcio, ¿no? Entonces, por eso es importante poder saber diferenciar también, ¿no? Las fasciculaciones propias del uso de succinilcolina en nuestro paciente con las que se puedan producir en el caso de hipertermia maligna, ¿no? Que obviamente pues va acompañado de otras manifestaciones, ¿no? No solamente de fasciculaciones. Eh, drogas hipnóticas endovenosas, ¿no? Eh, aquí el mecanismo de estas drogas en la mayoría es similar, ¿no? Lo que va a diferenciarlas es la subunidad donde éstas ejercen su efecto. Por eso que va a haber ciertas particularidades y ciertas contraindicaciones en una y otra droga endovenosa. El hecho de sedar al paciente para hacer un procedimiento, pues viene desde la Biblia, ¿no? Vemos aquí, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, ¿no? Entonces, el hacer el aguantacaína, ¿no? Como se ve en algunos casos, ¿no? Aguanta, aguanta, pues no tiene sentido, ¿no? Incluso en traumatología, ¿no? Para hacer ciertas reducciones, si es posible, pues, sedar al paciente, pues debe hacerse, ¿no? No permitamos o normalicemos el dolor en los pacientes. En este caso, bueno, actúan sobre el receptor GABA-A, como digo, la gran mayoría de hipnóticos, sí, el cual está asociado al canal del ion cloro. La activación de estos receptores conduce a hiperpolarización de la neurona,
resultando en sedación, ansiólisis e hipnosis, ¿no? El receptor para GABA es una proteína transmembrana, ¿no? Como vemos, una proteína transmembrana. La mayoría va a actuar sobre la subunidad beta, ¿no? Pero también tenemos acá la subunidad alfa, la subunidad gamma, ¿no? Entonces, esto va al estimularse, produce un cambio conformacional, abriendo el poro y permitiendo la entrada de cloro. Esto va a llevarnos a una hiperpolarización de la membrana con la consiguiente inhibición de la actividad. El propofol, ¿no? Sabrán del caso de Michael Jackson, ¿no? Él fallece por el propofol, ¿no? ¿Quién le indicó? Su médico cardiólogo, ¿no? Un médico que no está capacitado ni debe ser indicado para manejo del propofol, ¿no? Por eso fue sentenciado, incluso se le quitó la licencia al doctor. El propofol es una molécula bastante usada, ¿no? Quizás de las más usadas, ¿no? Para sedaciones cortas, para mantenimiento anestésico, para inducción anestésica, ¿no? Resaltar que no es analgésico y el propofol por su conformación, una vez que se abre el frasco, debe ser usado en el momento o como máximo en 6 horas, ¿no? Ya que pues este se contamina rápidamente pasado este tiempo. Tiene un inicio de acción rápido, ¿no? 20 segundos, 20, 30 segundos, una rápida distribución y una rápida eliminación. En pacientes obesos puede acumularse y puede recircular también, ¿no? Eso tener cuidado. Las indicaciones: anestesia general, inducción, mantenimiento, sedación en pacientes críticos, sedación superficial para procedimientos diagnósticos o terapéuticos, como por ejemplo un legrado uterino, ¿no? Donde el ginecólogo, pues en menos de 10 minutos va a hacer el procedimiento. Queremos que nuestra paciente esté en un plano hipnótico adecuado para que el ginecólogo haga el procedimiento rápido sin que la paciente tenga algún reflejo. Y obviamente una vez que el ginecólogo termine, la paciente pueda abrir los ojos y despertarse, ¿no? No queremos mantenerla media hora, una hora en sueño profundo, ¿no? Entonces, uno tiene que calcular cuánto es la dosis más o menos, ¿no? Si solamente hacemos una inducción anestésica, también tenemos que calcular y es otra dosis para la paciente, ¿no? Para la inducción anestésica previa a la intubación. Si tenemos una cirugía larga y estamos haciendo anestesia intravenosa total, es decir, dejamos de usar el halogenado, el anestésico inhalatorio, y usamos propofol como parte del mantenimiento anestésico, es otra dosis también, ¿no? Mucho de dosis en anestesiología, ¿no? Mucho de fórmulas. En adulto sano, para la inducción anestésica, podemos poner de 1.5 a 2.5 miligramos por kilo. Por ejemplo, una paciente de 70 kilos con 140 miligramos de propofol, estamos haciendo una inducción adecuada. Ojo, es por peso ideal, no por peso real, ¿no? Si llega un paciente con obesidad grado 1, grado 2, grado 3, no le colocamos en base al peso real, ¿no? Sino al peso ideal para el paciente. ¿Cuáles son los efectos, no? Disminuye el consumo metabólico de oxígeno, disminuye la PIC, el flujo sanguíneo cerebral, la presión intraocular. Esto es importante. El propofol y tiopental, que vamos a tocarlo más adelante, se dice que tiene un efecto Robin Hood, ¿no? Es decir, en pacientes que tienen, por ejemplo, un problema de isquemia o un problema a nivel cerebral, donde va a haber un compromiso de una región del cerebro, por hipoflujo, el propofol lo que va a hacer es, va a redistribuir el flujo de las zonas ricamente perfundidas hacia la zona escasamente perfundida. Es de uso ideal en anestesia neuroquirúrgica también, junto con el tiopental. Además, está reemplazando el tiopental para la inducción en este tipo de pacientes, con cuidado porque produce vasodilatación periférica y bradicardia. Además, va a inhibir el reflejo barroreceptor. O sea, en lo normal es que en hipotensión aumente la frecuencia cardíaca. En el caso del propofol, además que causa hipotensión, no va a haber este reflejo compensatorio. Tengamos cuidado también.
Por lo tanto, en pacientes chocados, en pacientes hipotensos que no lleguen, para anestesia general, el propofol no es primera opción, definitivamente, ¿no? Ya que va a provocar más hipotensión y el paciente puede fallecer en inducción anestésica. A nivel del sistema respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y puede llevar a la apnea según dosis, ¿no? Obviamente, la dosis que uno coloca para inducción anestésica, sí nos lleva a la apnea, pero uno no puede colocarle esta misma dosis a una paciente que va a ser sometida a un legrado uterino, por ejemplo, a un paciente o paciente que le van a hacer una colonoscopía. Nosotros queremos que nuestro paciente siga respirando, pero pues con, sin respuesta al estímulo propio de este tipo de procedimientos, ¿no? Provoca irritación venosa, por lo tanto es adecuado, recomendable colocarlo con lidocaína, ¿no? Medio centímetro, un centímetro de lidocaína. El riesgo cuando usamos propofol en infusión continua, sobre todo en pacientes que están en UCI por más de 2 días, es el síndrome de infusión por propofol, ¿no? Esta es una patología que está caracterizada por, por rhabdomiólisis, acidosis metabólica, arritmias, ¿no? Se ha visto raro porque ya para inducir, para mantenimiento por más de 48 horas ya no usamos propofol, ¿no? Tenemos fentanilo, midazolam, el midazolam ha reemplazado al propofol. Y lo característico del propofol es que además de ser hipnótico, tiene propiedades antiméticas per se, anticonvulsivantes y también broncodilatadoras, ¿no? Es ideal en pacientes asmáticos la inducción con propofol. El midazolam, ¿no? El midazolam recordarán que es una benzodiazepina, ¿sí? En este caso es la única benzodiazepina que usamos en el ámbito anestésico. ¿Sí? El diazepam, lorazepam, ¿no? No lo usamos, ¿no? Con cuidado con las ampollas, ¿no? Porque hay ampollas que vienen de 50 miligramos en 10 ml, 15 miligramos en 3 ml, 5 miligramos en 5 ml, este, ya que muchas veces eh, tenemos estas drogas dentro del carrito anestésico, ¿no? Y ha pasado que vemos ahí en la jeringa rotulada, ¿no? 1 centímetro vemos y midazolam, ¿no? Entonces, muchas veces uno se ha confiado en que ese centímetro de midazolam es 1 miligramo por mililitro, ¿no? Y muchas veces no es 1 miligramo por ml, sino es han tomado ese ml de la ampolla de 50 miligramos, ¿no? Entonces ya no sería uno, sino serían, ¿cuánto? 5, ¿no? 5 miligramos, ¿no? Entonces la respuesta en el paciente va a ser distinta, ¿no? Siempre preguntando de dónde han tomado ese midazolam, ¿no? Si de la ampolla de 50 miligramos por 10 ml o de la ampolla de 5 miligramos por 5 ml, ¿no? La ventaja es de que en este caso no provoca irritación tisular, venosa ni dolor, ¿no? Tiene un metabolismo hepático, una excreción renal. La indicación es como premedicación, ¿no? En pacientes pediátricos sobre todo, ¿no? Hay un trauma del niño al momento de la separación de sus papás cuando nos lo entregan en el transfer, ¿no? Para que sean ingresados a sala de operaciones. El niño muchas veces se irrita, grita, llora, ¿no? Y cualquiera creo que en lugar de ellos, ¿no? En este caso, lo que usan, o lo que usamos es una premedicación, ¿no? Midazolam por vía oral y combinado con paracetamol, ¿no? Para que mejore el sabor media hora antes, cosa que el niño, llegado el momento de la separación, el niño está sedadito, dormidito, pero obviamente manteniendo sus reflejos, ¿no? Ventilatorios. Entonces, ya no hay ese trauma de la separación del niño con el padre, ¿no? O la madre. Se hace una intravenosa también, ¿no? Sobre todo se ha visto mucho uso de midazolam en estos tiempos de COVID, ¿no? Combinado con fentanilo para mantener al paciente en un plano anestésico que permita el uso de ventilador mecánico, ¿no? Ya sea por una semana, 2 semanas, un mes que estos se han quedado en UCI, combinado fentanilo con midazolam, los pacientes han estado acoplados al ventilador tranquilamente, ¿no? Y importante, produce amnesia anterógrada.
Es decir, el paciente cuando de repente es sometido a procedimientos cortos, sin necesidad de anestesia general, el paciente no va a recordar, ¿no?, los primeros minutos posterior a la colocación de midazolam, ¿no? El tiopental, ¿no? El tiopental tiene combinación con azufre, ¿no? El frasco viene en polvo liofilizado, por lo que se diluye, bien sea en 40 o 20 mililitros, por lo que tendremos pues 50 miligramos o 25 miligramos por cada cc, ¿no? Importante también apuntar, ¿no? Si uno lo ha diluido en 20 o en 40, apuntemos o rotulemos el frasco, ¿no? Para que el otro colega que lo use sepa cuántos miligramos está tomando por cada mililitro. Y también te lleva una pérdida rápida de conciencia, en este caso un poquito más que el propofol. No, propofol era en 20 segundos hasta 30, en este caso del tiopental nos va a llevar una pérdida de conciencia en 30 a 60 segundos. Las indicaciones, también inducción anestésica, procedimientos de corta duración, un estatus convulsivo en caso de hipertensión intracraneana. Eh, Como le comenté al doctor Zambrana, de repente ellos en Almanzor ya no usan tiopental. Nosotros en el regional todavía usamos tiopental. Bueno, mis colegas, ¿no? Yo ahorita estoy con trabajo remoto. Nosotros lo usamos en anestesia fuera de quirófano, ¿no? En pacientes pediátricos, niños, bebés, que se van a someter a resonancia, ¿no? Son procedimientos que duran media hora y si es con contraste, pues un poquito más demora, ¿no? Entonces, en este caso, con una dosis de 5 a 7 miligramos por kilo, vamos a mantener al paciente pediátrico ventilando, ¿no? Pero en un plano anestésico que permita pues que no se mueva, ¿no? Y que esté quieto durante el procedimiento de resonancia. Pasada la media hora, pasados los 40 minutos, nos acercamos al paciente y con pequeños estímulos, el paciente va a abrir los ojos, va a despertar, ¿no? Tranquilo. Y en este caso, a diferencia del propofol, no afectan los reflejos barroreceptores, es decir, va a provocar hipotensión, el tiopental, y de la mano va a haber una taquicardia respuesta, ¿no? Una taquicardia refleja. Y en este caso, a diferencia del propofol que producía broncodilatación, el tiopental produce broncoespasmo, ¿no? Por el componente azufre. Contraindicaciones absolutas de tiopental es entonces en pacientes asmáticos y en pacientes con porfiria, sí, con trastorno de la síntesis del LEM. En estos dos casos va a haber sí contraindicación absoluta de tiopental. El etomidato es una droga que no tenemos en el Perú, pero que siempre se comenta, ¿no? Y de repente en Colombia y México sí es de uso un poco más rutinario. En este caso, bien sea tiopental, bien sea midazolam, bien sea propofol, producen vasodilatación periférica, llevan a la apnea, no todas esas contraindicaciones, esos efectos adversos. El etomidato no produce hipotensión, muy rara vez produce apnea, ¿sí? Entonces tiene esa ventaja, ¿no? En pacientes chocados, como les comenté, donde está contraindicado el uso de tiopental, propofol, el etomidato es una muy buena opción. ¿Cuál es la desventaja? O sea, no hay nada perfecto, ¿no? Una sola dosis de tomidato, es decir, para la inducción anestésica, provoca una supresión adrenal de 12 a 14 horas, incluso hasta de 24 horas, ¿no? Es decir, el paciente no va a producir sus corticoides endógenos durante 12 horas hasta un día, ¿no? Y en caso de pacientes críticos que van a ir a UCI, pues es necesario, ¿no? Que los pacientes tengan este eje, esta producción de corticoide endógeno activa, ¿no? Por lo tanto, también entrar en observación el etamidato, ¿no? Y quizás es por eso que no ha ingresado al país, ¿no? Bueno, aquí también mínimos cambios en la frecuencia cardíaca, presión arterial y gasto cardíaco, ¿no? La ketamina se diferencia del resto de drogas que les he comentado, porque además de actuar a nivel GABA, también actúan sobre los receptores N-metildeaspartato arginasa o NMDA, ¿sí? Por lo tanto, provoca una anestesia disociativa, ¿no? Los pacientes van a tener nistagmo, contracciones, va a liberar catecolaminas, la ketamina, ¿no? Aumenta frecuencia cardíaca, presión arterial, contracción.
Por lo tanto, en estos pacientes chocados que les he comentado, el inductor ideal es ketamina. Con ketamina, pues, nos evitamos el efecto indeseable de la vasodilatación periférica que podría producir o complicar más a los pacientes que lleguen hipotensos, chocados, ¿no? Entonces, ketamina es la droga que usamos en este tipo de pacientes. Te provoca una pérdida de conciencia en 30 a 60 segundos por vía endovenosa con una duración de 15 a 20 minutos, ¿no? Según dosis que uno coloque. Intravenoso, para inducción anestésica, 2 miligramos por kilo. Intramuscular, podemos usarla de 8 a 12 miligramos. Y también vía oral, ¿no? Vía oral, 10 miligramos por kilo. Eh, Más o menos yo me acuerdo cuando nos enviaron por un convenio de regional a un CORRAT, ¿sí? Era un niñito de 8 años con un meningioma que estaba recibiendo radioterapia. Entonces el niño tenía mucho miedo entrar al ambiente donde recibía su radioterapia. Entonces, 15 minutos antes nosotros le damos en frugos, ketamina con un poquito de midazolam, ¿no? Para que el niñito tomara sus frugos y pues ya después de 15 minutos, cuando le tocaba su turno, entraba bastante relajado, ¿no? Y colaboraba con los 15, 20 minutos que dura su radioterapia y luego despertaba y se quedaba con la mamá, ¿no? En compañía de la madre. Importante, ketamina, como le digo, así como aumenta la presión arterial, también aumenta la presión intraocular, la presión intraabdominal, la presión intracerebral. Entonces, no debe usarse en este tipo de pacientes que lleguen con esta patología quirúrgica, ¿no? Tampoco en pacientes psiquiátricos o pacientes epilépticos, porque podemos desencadenar una crisis epiléptica durante la inducción o un paciente de repente con ciertos comportamientos psiquiátricos que no estén controlados. Luego de que termine el procedimiento quirúrgico, estos pacientes pueden tener una crisis. Produce cialorrea, lagrimeo, y es ideal también en pacientes asmáticos, ya que produce broncodilatación y preserva los reflejos laringeos de la vía aérea, ¿no? A diferencia de tiopental, propofol, que pueden llevar al apnea. Acá les hablé de la ketamina que actúa a nivel del receptor NMDA, ¿no? Pero ketamina, además de ser hipnótico, también es un buen analgésico, ¿no? ¿De qué forma? Acá les explico rápidamente, ¿no? Acá vemos nuevamente las vesículas, ¿no? Con acetilcolina. eh, Recuerden esto, ¿no? El receptor NMDA y acá vemos el magnesio, como una compuertita, como un vigilante. ¿Qué pasa cuando en un dolor agudo, dolor crónico? Lo normal es que en un dolor agudo pues se libere glutamato, ¿no? Un neurotransmisor del dolor. Actúe sobre el receptor NMDA, receptor AMPA, y el GLT1 tome este glutamato y lo reabsorba. Entonces evita la permanencia del glutamato. Entonces esto es un dolor agudo. El paciente tiene un dolor, se libera glutamato, pero el GLT1 va a tomar este glutamato y lo va a convertir en glutamina para que nuevamente haga un círculo vicioso, ¿no? Entonces, normalmente esto pasa cuando todo está en condiciones aparentemente normales. ¿Qué pasa cuando se perpetúa el dolor? Entonces, un paciente con un dolor agudo lo dejamos con este tipo de dolor, sin mayor manejo o uso de otras drogas. Se va a agotar este GLT1, se va a agotar. Por lo tanto, el glutamato va a seguir estimulando al receptor NMDA AMPA. ¿Y qué pasa? Este glutamato entonces, vamos a ver que se va a desencadenar toda una cascada, ¿no? En el botón postsináptico de liberación de calcio. Entonces, esto, acuérdense que era el receptor NMDA. Entonces, la ketamina, además de ser un buen hipnótico, también es un buen analgésico, porque va a acoplarse acá y va a inhibir la formación y la cascada posterior que vemos de calcio, ¿no? Produce esto con la camolinquinasa, proteínquinasa, tirosinquinasa va a producir que se libere óxido nítrico,
y este óxido nítrico va a estimular la formación de más glutamato en el botón presináptico para que siga el círculo vicioso. Entonces, al actuar con ketamina a este nivel de receptor NMDA, estamos cerrando la compuerta para que se desencadene esta cascada, ¿no? Entonces, que también es un muy buen analgésico también, así como el sulfato de magnesio, ¿no? Nosotros en anestesiología usamos en neuromodulación diferentes drogas analgésicas, no solamente pues un AINE, no solamente el tramadol, sino también colocamos sulfato de magnesio, lidocaína, ketamina, nos hemos o actuamos a nivel de diferentes vías y mecanismos de origen del dolor, ¿no? No solamente por la vía de la COX, ¿no? De los AINES. Eh, Relajantes neuromusculares. Nosotros podemos ver aquí, ¿no? En esta imagen, la placa neuromuscular, los axones y las fibras musculares esqueléticas, ¿no? Entonces, igualito como les mostré en la imagen de hipertermia maligna, no vemos acá las vesículas de acetilcolina y sus receptores, ¿no? Normalmente cómo actúan. ¿Qué son los relajantes neuromusculares? Bloquean los impulsos nerviosos produciendo una parálisis muscular. Por tal razón permiten la manipulación durante la cirugía y que se realice la intervención. Diferenciemos los relajantes neuromusculares despolarizantes con los no despolarizantes. Normalmente esto es la acetilcolina, ¿no? Se une a su receptor endógeno y pues permite el ingreso de sodio y la salida de potasio, ¿no? Normal, entra sodio, sale potasio. ¿Qué pasa con la succinilcolina? Esta es succinilcolina, succinilcolina, o un relajante neuromuscular despolarizante. Se une en lugar de la acetilcolina, que la deja en el aire, ¿sí? Igual va a permitir la despolarización, pero mantiene mayor tiempo despolarizada la membrana. Es por eso que cuando usamos succinilcolina, al comienzo vamos a ver fasciculaciones, ¿sí? Como que estuviera actuando las contracciones musculares. Pero en este caso, acetilcolina, perdón, de succinilcolina, la mantiene abierto, mantiene despolarizada la membrana. A, dif- a diferencia de los relajantes neuromusculares no despolarizantes, como por ejemplo becuronio, rocuronio. En este caso, lo que va a hacer es cerrar el canal. Por lo tanto, va a evitar la despolarización, ¿no? Son mecanismos distintos cómo actúan los relajantes musculares. Veamos acá un ejemplo. Igual, tenemos acá la fibra muscular, ¿no? Y acá tenemos los receptores. Y aquí tenemos la acetilcolina. Cuando usamos relajantes neuromusculares, lo que no queremos es que la acetilcolina se acople a su receptor, ¿sí? Y desencadene pues la respuesta de contracción, ¿no? Nosotros no queremos esto. Entonces, podemos usar un relajante neuromuscular despolarizante, un relajante neuromuscular despolarizante, ¿sí? Donde se acople acá la succinilcolina o este relajante neuromuscular, mantenga abierto el canal, por lo tanto genera la contracción en la fibra muscular, pero la mantiene así, de esta forma, contraída. O podemos usar un relajante neuromuscular no despolarizante, donde cierre estos canales y pues evite que se desencadene esta respuesta de contracción, ¿no? Son respuestas distintas. Eh, Más o menos a comienzos de los años 50 había un cirujano, Reverdini, ¿no?
En esa época todavía no existían los relajantes neuromusculares, por lo tanto los cirujanos sufrían, ¿no? Entre comillas, a la hora que estaban cerrando pared abdominal, pues el paciente pujaba. De esta forma, pues a la hora que cerraban pared, había riesgo de que puedan coger epiplom, puedan coger intestino, ¿no? Y puedan originar una peritonitis fecaloidea o una necrosis o una isquemia, ¿no? Producto de que cogían epiplom o intestino y lo cerraban junto con pared abdominal. Entonces, Reverdin lo que hizo es inventó esto que parece como un calzador de zapatos, ¿no? Cosa que esto lo colocaba por debajo, de manera que desplazaba los intestinos y podía cerrar la pared abdominal, más fácil, ¿no? Entonces se le recuerda a Reverdin y él recordará o habrá deseado estar en estos años para evitar que use este procedimiento, estos dispositivos, ¿no? Aunque actualmente igual los cirujanos usan estas valvas también, ¿no? Para evitar o disminuir el riesgo de que puedan coger epiplom a la hora que cierran pared abdominal. Como les comenté, los relajantes neuromusculares tienen, a grosso modo, se clasifican en dos, ¿no? Despolarizantes y no despolarizantes. Pero aquí también tenemos clasificación según su estructura química, ¿no? En metonio, por ejemplo, los succemetonios, succinilcolina, los aminoesteroides, pancuronio, becuronio, rocuronio, y los bensil isoquinolínicos, atracurio, cisatracurio, mibacurio. Antes que me olvide, estos dos son de uso ideal en pacientes renales, ya que no tienen metabolismo renal a diferencia de estos medicamentos. Sí, estos tienen un metabolismo por Hoffman. Voy a revisar qué es un metabolismo por Hoffman. Entonces, permite su uso en estos pacientes. Ahora, ¿quiere decir de que está contraindicado absolutamente uso de bicuron o rocuron en pacientes renales? No, no tenemos en MINSA, no hay en salud, lo usamos, ¿no? Pero a diferencia de si el tiempo de vida media del becuronio es 45 minutos, una hora, en pacientes renales, pues ya no va a ser eso, sino va a ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Entonces, el paciente puede estar acoplado a ventilador más tiempo del que debería, ¿no? Pero pues sabemos que tenemos que acoplarnos a lo que tenemos y a nuestra realidad, ¿no? No tenemos atracurio, cisatracurio, que sería lo ideal en pacientes renales, pues tenemos que usar becuronio o rocuronio en estos pacientes. La clasificación de acuerdo a su duración, ¿no? Ultra corta, succinilcolina, 8 a 10 minutos. Corta, el mibacurio, 15 a 20 minutos. Intermedio, rocuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio. Y prolongado, pancuronio, doxacurio. Cuando usamos una intubación de secuencia rápida, ya vamos a explicar más adelante en qué consiste eso. Tenemos dos opciones. A nivel mundial, ¿ah? No a nivel de Perú solamente. Succinilcolina y rocuronio. Estas dos drogas permiten un plano anestésico para intubar en 45 segundos, a diferencia de becuronio, que es la otra opción que tenemos, que más o menos es de 2.5 a 3 minutos. ¿En quienes usamos intubación de secuencia rápida? En pacientes, por ejemplo, en pacientes gestantes, en pacientes con obstrucción intestinal, en pacientes con vía aérea difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el tiempo que el paciente permanece en apnea, es más fácil o que tolere esta apnea sin que uno pueda ventilar con la bolsa mascarilla de la máquina de anestesia en 45 segundos, que lo dejemos en apnea sin ventilación por 2 minutos y medio a 3 minutos. ¿Qué pasa cuando uno usa becuronio? ¿Qué pasa cuando uno usa becuronio?
pues nuestro paciente para que esté en plano anestésico adecuado para la intubación es 3 minutos. Entonces, mientras pasan esos 3 minutos, nosotros tenemos que hacer ventilaciones de rescate, no cada 5 o 6 segundos. Entonces, esas ventilaciones, así como ingresan a los pulmones aire, también vamos a ejercer presión y va a haber aumento de presión en el abdomen, pero en el estómago. Entonces, si es un paciente que tiene obstrucción intestinal o una paciente gestante que se le considera pues estómago lleno, vamos a aumentar la presión ahí. Y esta presión puede aumentar hasta un punto en que venza la resistencia del esfínter esofágico inferior y puede haber regurgitación. Por lo tanto, en este caso de gestante sometida a anestesia general, de paciente con obstrucción intestinal, usamos la intubación de secuencia rápida con succinilcolina o con rocuronio, ya que en 45 segundos nuestro paciente va a estar en un plano óptimo para intubación. Por lo tanto, nos evitamos hacer esas ventilaciones de rescate que les comenté. ¿Por qué en vía aérea difícil? Porque si nuestro paciente en vía aérea difícil usamos succinilcolina, no usamos rocuronio. ¿Por qué? Ya que es ultracorto, ¿no? Ultracorto. Entonces es más fácil mantener a un paciente que no se pudo intubar, ¿no? Ventilándolo por 8 minutos, 10 minutos, a tener un paciente que no se pudo ventilar, pues por 40, 50 minutos, ¿no? En este caso usamos succinilcolina. La clasificación según si despolariza o no despolariza, ¿no? Que lo pueden entender mejor. Un bloqueante neuromuscular despolarizante se une a su receptor nicotínico, despolariza la membrana postsináptica y va a imitar el efecto de la acetilcolina, pero la mantiene despolarizada, como ven acá, ¿no? Mientras que un bloqueante neuromuscular no es polarizante, bloquea el receptor nicotínico y evita el acoplamiento de la H o acetilcolina, ¿no? Como es este el caso. Acá tenemos succinilcolina. Es de acción ultracorta y de uso en emergencia, ¿no? No es de uso rutinario, ¿no? No es que cualquier paciente que llegue usa succinilcolina. Recordemos de que está en relación con hipertermia maligna, la acetilcolina, ¿no? Pero la succinilcolina, por lo tanto, no es de uso rutinario. Es más, hubo un caso en el Mansor hace muchos años de una hipertermia maligna secundaria a uso de succinilcolina. Y es por eso que en el Mansor también el uso está bastante restringido, ¿no? Algunos colegas lo usan, la gran mayoría no lo usa, a raíz de ese evento que tuvieron, ¿no? Donde el paciente lamentablemente falleció. Indicación e intubación orotraqueal en cirugía de corta duración. También lo usamos, ¿no? Por ejemplo, a veces llegan pacientes pediátricos con cuerpo extraño en esófago, ¿no? Que requiere, pues, su extracción. Te imaginarán un niño de 2 años, 3 años, no va a colaborar, ¿no? Si un adulto es bien difícil que le hagan una endoscopía, a mí me han hecho endoscopía ya de viejo y es sufrido, entonces es bastante complicado. Entonces, pues, estos pacientitos tienen que ser intubados antes, ¿no? Y como, pues, una extracción de cuerpo extraño de esófago no demora más de 5 minutos, dependiendo qué cuerpo extraño sea, entonces usamos succinilcolina para la intubación, ¿no? Ha habido casos donde pues hemos dado residente o uno mismo, este, hemos querido hacer la intubación para que el gastroenterólogo haga su procedimiento y pues por intubar, por hacer intubación orotraqueal, hemos intubado el esófago, hemos empujado el cuerpo extraño al estómago y pues hemos complicado el procedimiento, ¿no? Entonces es importante siempre, como le digo, hacer el mejor esfuerzo al primer intento sobre todo en todo tipo de pacientes, ¿no? Pero en este tipo de pacientes que les digo, pacientes pediátricos con cuerpo extraño en esófago, pues es mejor que uno mismo lo haga, ¿no? Que uno mismo lo haga, porque pues podemos complicar el procedimiento que iba a ser una extracción de cuerpo extraño en esófago, convertirlo a una extracción de cuerpo extraño en estómago, ¿no? Según, ¿no? Porque a veces el paciente pues tiene cuerpo extraño con pilas, monedas, ¿no? Dependiendo qué es, canicas, dependiendo qué es lo que sea. La dosis de succinilcolina es de 0,5 a 1 miligramo por kilo. El polvo
Esto viene en polvo liofilizado para convertirlo, ¿no? Viene, lo convertimos con 5 mililitros, por lo tanto tenemos 100 miligramos por mililitro. ¿Cuál es el riesgo de succinilcolina? Recordemos, aquí, ¿no?, entra sodio y sale potasio. Como esto va a estar abierto, pues va a seguir saliendo potasio. Sale potasio, sale potasio. Entonces, en pacientes con potasio elevado, con hipercalemia, pues tenemos riesgo de que aumentemos este potasio y llevemos el potasio de repente a más de 5 o 6 y podemos generar arritmias, ¿no? Se dice que más o menos por dosis de inducción de succinilcolina aumentamos 0,5 a 1 miliequivalente de potasio. ¿Quiénes tienen potasio aumentado, no? Pacientes con miopatías, pacientes con rhabdomiólisis, pacientes gran quemados, pacientes postrados también. Todos ellos tienen riesgo de hiperpotasemia, o tienen el potasio elevado, pacientes renales, un paciente con insuficiencia renal crónica, grado 5 de hemodiálisis, tienen el potasio elevado. Entonces, en este tipo de pacientes, con mucho cuidado, usar succinilcolina porque vamos a aumentar el potasio. Si estos pacientes tienen ya el potasio elevado, podemos llevar a 6, 5,5, donde ya se han visto que puede generar arritmias fatales, ¿no? Entonces, con cuidado en este tipo de pacientes. Como digo aquí, usado succinilcolina mayormente en intubación de emergencia, intubación de secuencia rápida, vía aérea difícil. Acá la dosis es 1,5, ¿sí? Usamos un poquito más de dosis y más o menos en 45 segundos el paciente va a estar en un plano anestésico adecuado para la intubación. Rocuronio, otro tipo de relajante muscular también, que en 45 segundos nuestro paciente va a estar en condiciones óptimas para la intubación. La ampolla viene de 50 miligramos por 5 ml, más o menos con una dosis de 0,3 a 0,5 de rocuronio, vamos a tener un plano anestésico adecuado, duración intermedia, eliminación hepatobiliar, no libera histamina, pero dentro de todos los relajantes neuromusculares, el que se ha visto que genera más anafilaxia, no en relación con histamina, pero genera más anafilaxia es el rocuronio, ¿no? Dentro de lo que es becuronio, pancuronio, tracurio, el rocuronio es el principal relajante neuromuscular que está en relación a anafilaxia. Eh, yo les hablo porque también, ¿no? Yo de R1 acompañé a un maestro a la calle, a una clínica, y usa rocuronio para la intubación, y la paciente hace una anafilaxia, ¿no? Entonces, he visto, ¿no?, anafilaxia por rocuronio, y también la literatura también te lo menciona, ¿no? Es el principal causante de anafilaxia en lo que es relajación neuromuscular. Becuronio. Becuronio es quizás el relajante muscular más usado a nivel mundial, ¿no? En Perú muchos hospitales solo tienen becuronio, no tienen rocuronio ni succinilcolina, ¿no? La ampolla viene de 50 miligramos por 5 ml, la dosis de becuronio es 0,3, 0,5 también, ¿sí? Tiene gran estabilidad cardiovascular, no provoca hipotensión, bradicardia y también eliminación hepatobiliar. Dentro de lo que es anticolinesterásico, o sea, medicamentos que usamos para revertir los relajantes neuromusculares, tenemos dos, ¿no? Nostricnina, que está en el petitorio de Minsa y de Salud, y Sugamadex, que sí hay en el país, pero que no está en el petitorio. ¿Cuál es la diferencia? La nostricnina, como digo, es un anticolinesterásico, es decir, va a eliminar la enzima que degrada la acetilcolina, por lo tanto, va a permitir que esta acetilcolina aumente su volumen y permita pues revertir el bloqueo de relajante neuromuscular no espolarizante que se encuentran bloqueando los receptores, ¿no? Pasado, acuérdense, 45 minutos, más o menos ya el tiempo de vida media de estos relajantes ya se están yendo. Por lo tanto, si va a disminuir el número de moléculas de relajante neuromuscular no espolarizante,
y va a aumentar el de acetilcolina y el paciente pues va a empezar a moverse, ¿no? La dosis es 0.03, 0.8 por kilo, pero como también actúa a nivel de receptores muscarínicos, produce bradicardia, hipersalivación, broncoconstricción. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes asmáticos, ¿no? En Sogamadex, a diferencia de neostigmina, que tiene que usarse luego de 45 minutos, ¿no? O sea, no es que uno coloque el relajante neuromuscular y a los 10 minutos se arrepienta o el cirujano diga, no, ya cerré, voy a cerrar. No se puede porque todavía están bien acoplados las moléculas de relajante neuromuscular con los receptores de acetilcolina. A diferencia después de que haya pasado 45 minutos, donde ya estas moléculas ya están eliminándose y ya están en menor número. ¿Qué pasa con el Sovamadex? Independientemente del número de moléculas de relajante neuromuscular, estas lo que van a hacer es se van a unir a ellas de frente. Están en el receptor. Acá está acá está la molécula. Se va a unir el Sovamadex, forman un complejo y se eliminan independientemente del tiempo. Por lo tanto, esto sí, si yo quiero revertir mi bloqueo neuromuscular a los 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, Sugamadex, ¿no? Como le digo, lamentablemente no tenemos en el petitorio de Minsa y de Salud, pero sí hay en el país, ¿no? Pero en forma particular. Y, bueno, anestésicos locales. Estos anestésicos locales generan un bloqueo temporal reversible de la conducción nerviosa, ya sea lo que es sensitiva, motricidad autónoma, ¿no? Y van a bloquear específicamente los canales de sodio. Acá les muestro esta imagen de lidocaína, que es lo que ustedes van a ver. La lidocaína suele venir o viene en un frasco con tapita azul, no de color azul. Lidocaína sin adrenalina. Mientras que la lidocaína con epinefrina viene un frasco siempre con color amarillo. Le puede venir con de esta forma o de otra, pero siempre con el color amarillo. Entonces acuérdense, ¿no? De repente le llega un paciente en su serum con una herida en el lóbulo de la oreja, en la pirámide nasal, en cualquier dedo, ya sea de manos, de pies, y ustedes pues tienen estos dos frascos, ¿no? ¿Cuál uso? ¿Cuál uso? Acuérdense que dedos, lóbulo de oreja, pirámide nasal son circulaciones terminales. Si van a usar una droga o un anestésico local que tenga adrenalina, pues pueden provocar necrosis, ¿no? En estos pacientes. Por lo tanto, pues aquí de elección es lidocaína sin epinefrina, ¿sí? De repente pues le llega un paciente en cuero cabelludo, en antebrazo, en muslo, ahí sí no hay problema, ¿no? Pueden usar esto. Pero pues si es una incisión corta, no tan grande, donde pues tranquilamente pues en menos de 10 minutos puedan hacer su sutura, igual también, ¿no? Lidocaína sin epinefrina. No, no habría problemas, ¿no? Uno usa la lidocaína con epinefrina, pues, cuando quiere prolongar el tiempo del anestésico local. Pero, pues, si es que la incisión es corta, no es tan grande, no hay problema. Igual, cuando usamos lidocaína con epinefrina por vía peridural, es cuando queremos que nos prolongue el tiempo, ¿no? Ya no los 60 minutos, 90 minutos que nos provoca de bloqueo la lidocaína sin epinefrina, usamos lidocaína con epinefrina, ¿no? Eh, Todos los anestésicos locales son bases débiles, cuya estructura consiste en un radical aromático ligado a una amina. Puede ser un enlace tipo amida o tipo éster, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo general del anestésico local? Bloquea la génesis y propagación de los impulsos eléctricos en tejidos excitables, ¿no? Como el tejido nervioso, por ejemplo. Y acá tenemos los tipo éster y tipo amidas, ¿no? Tipo éster, los más conocidos, procaína, benzocaína, cocaína en su momento y todavía por algunos. Amidas tenemos la lidocaína, bupivacaína, ¿sí? Ropivacaína que se usa bastante en Centroamérica y acá, ¿no? Eh, y el anestésico, esto es lo normal, ¿no? Normal, ingresa sodio,
y ejerce todo el efecto de despolarización. Eh, ¿Qué pasa acá? El anestésico local, como vemos, va a bloquear el canal de sodio, ¿sí? Bloquea el canal de sodio. Entonces, el anestésico local viene liposoluble en un estado inactivo. Acá. Viene así liposoluble en un estado inactivo. Para que sea activo el anestésico local tiene que ser hidrolizado, ¿no? Tiene que hidrolizarse. Y esto lo hace donde uno no le tiene que agregar nada. Uno coloca el anestésico local, ¿no? En el tejido subcutáneo donde desee, y ya es nuestro organismo donde se le agrega una molécula de hidrógeno y lo hidroliza. Y este anestésico local hidrolizado es el que va a ejercer su efecto, el que se va a convertir en la forma activa. El metabolismo, acuérdense, los ésteres, ¿sí? Se metabolizan por colinsterasa plasmática y por el PABA, que es el ácido paraminobenzoico, un metabolito, provocan la mayoría de reacciones alérgicas. Reacción alérgica, ojo, es diferente a toxicidad, ¿sí? Mientras que las amidas se metabolizan a nivel hepático, ¿sí? Y tienen sus metabolitos que no son alergizantes. Ojo, es muy diferente que digan soy alérgico a la lidocaína tuve una reacción adversa a lidocaína o tuve, por ejemplo, una toxicidad por lidocaína, ¿sí? No confundir, ¿no? Yo de repente no soy alérgico al tramadol, pero si me termino tomando, ya sea en gotas, en jarabe, o colocando en ampollas 600, 700, 800 miligramos perdón, de tramadol, voy a llevar a una toxicidad por tramadol, ¿no? Por opioide. Entonces, es diferente alergia a toxicidad. En lo que es lidocaína, bupivacaína o anestésico local es importante algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de partición, que ya lo vimos. El coeficiente de partición, que ya lo vimos. Vemos acá bupivacaína, que es de las más usadas, 27.5, y lidocaína 2.9. ¿Qué quiere decir? Lidocaína tiene un bajo coeficiente de partición, por lo tanto va a ejercer su efecto rápido y también se va a eliminar rápido, ¿no? A diferencia de bupivacaína que demora más ejercer su efecto y demora más también en eliminarse, ¿no? Eso es importante. El pK. El pK es un término de farmacología, ¿no? Que deben recordar. El pK va a ser el pH en el cual el 50% de la molécula se encuentra en un estado no ionizado y el otro 50% en un estado ionizado. Entonces, ¿qué quiere decir acá? La lidocaína vemos que tiene un pK menor a bupivacaína. Por lo tanto, el inicio de acción de lidocaína al tener un pK más cerca al pH fisiológico va a ser más rápido que el de la bupivacaína, que tiene 8.1. Ojo, en el Miller, que es la Biblia para nosotros, Miller, Barash, Morgan, ponen el pK de lidocaína en 7.9, ¿no? Entonces, corrijo aquí también, no encontré otra tablita. Entonces, el pK en la mayoría de los libros de lidocaína es 7.9 y bupivacaína 8.1, ¿no? No sé si el profesor Zambrano les ponga pK, no creo que les ponga, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? Lidocaína 7.9. El porcentaje de proteínas, ¿no? Vemos acá la diferencia. Lidocaína 64 y bupivacaína 96, ¿no? También es importante, ¿no? El porcentaje de proteínas directamente proporcional a la duración de acción, también. Toxicidad, ¿no? Como le digo, reacciones anafilácticas, básicamente con los anestésicos locales tipo ésteres, ¿sí? ¿Por qué? Por el PABA, básicamente, ¿no? Por su conservante que tienen. La neurotoxicidad está más en relación con lidocaína, cartoxicidad más en relación con bupivacaína. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo normal es que sea secuencial, ¿no? Es decir, si uno colocó lidocaína a nivel intramuscular, ¿no? Tejido subcutáneo, a nivel peridural, ¿no? Y nos pasamos de la dosis,
el paciente, la paciente nos va, al comienzo nos va a ir diciendo, doctor, tengo como un sabor raro en la boca, no, luego vamos a ver que tienen un entumecimiento, puede haber un poquito de fasciculaciones, alteraciones visuales, disartria. Eh, Luego de eso, si es que se sigue absorbiendo el anestésico local, o ya lo colocamos, ¿no? O seguimos, como comentó el caso del doctor Zambrana, esa doctora en su serum, de la colega en su serum, ¿no? Que infiltraba, 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 entonces el paciente empieza a, así, secuencialmente, sabor metálico, acúfenos, entumecimiento bucal, agitación psicomotriz, temblores, fasciculaciones, y luego a esa fase de excitación va a pasar una fase de depresión, ¿no? Alteración de conciencia, depresión respiratoria, puede llevar a arritmias cardíacas, coma y finalmente la muerte. Pero ¿qué pasa si es que, como un caso clínico que les presenté a, a algún grupo que rotaba conmigo, ¿no? Se hace una inyección intravascular no observada, ¿no? Entonces, no hago la aspiración, o sea, voy infiltrando y no hago la aspiración de prevención y confiado en que estoy cerca del plano muscular o el plano nervioso que deseo irrigar, coloco en bolo el anestésico local, ¿no? Pero pues estuve en un vaso sanguíneo, entonces ya la absorción va a ser directa, ya no va a ser lenta, no a través del músculo, sino va a ser directo, ya que estoy colocando a nivel intravascular. Entonces, el paciente abruptamente, en menos de 2 minutos, 1 minuto, me puede provocar arritmias cardíacas y la muerte, ¿no? Se salta todos estos pasos si es que la absorción es más rápida, ¿no? Si la absorción es lenta, va a haber toda esta secuencia. Por lo tanto, me va a permitir a mí advertir que mi paciente está teniendo una toxicidad por anestésico local. Pero si es que hago una absorción o el paciente hace una absorción intravascular, se salta estos pasos y de frente me provoca arritmia cardíaca y muerte. Finalmente, los analgésicos opioides, ¿no? Acá vemos a la papaver somníferum, ¿no? La droga donde todo nació, ¿no? Donde empieza la morfina, ¿no? Los derivados del opio. Importante algunos conceptos, ¿no? Muchas veces se confunde opioide con opiáceo, ¿no? El opiáceo es directamente derivado del opio, ¿no? Tenemos la morfina, la codeína, mientras que opioide puede ser un derivado o no del opio. Acá tenemos el fentanilo, ¿no? El tramadol. Por lo tanto, la morfina es un opiáceo, ¿sí? Y es un opioide. Pero el fentanilo es un opioide, pero no es un opiáceo, ya que son sintéticos, ¿sí? Eso sí se pueden preguntar, ¿no? El tramadol, diferencia entre opioide y opiáceo. El opiáceo es directamente derivado del opio, mientras que el opioide puede ser sintético o puede ser un opiáceo, ¿no? Y algunos conceptos también, ¿no? Tenemos muchos opioides, ¿no? No les vamos a comentar todos porque son demasiados, pero cuando escuchen agonista puro, agonista, antagonista, agonista parcial, el agonista puro tiene afinidad y es gran eficacia, y el antagonista puro tiene afinidad pero no eficacia, bloquea la acción de los ligandos endógenos y exógenos, y el agonista y antagonista produce un efecto agonista en el receptor kappa y un efecto antagonista en el receptor mu. El agonista parcial tiene afinidad pero baja eficacia. Acá vemos las comparaciones, ¿no? Como le digo, muchos opioides, tenemos muchos opioides, antes que me olvide, agonista puro, por ejemplo, tenemos la morfina, tenemos el fentanilo, ¿sí? Tenemos la petidina, son opioides, opiáceos bastante eficaces, ¿no? Agonista parcial, la buprenorfina, que se usa en parches transdérmicos. Entonces,
Hasta ahorita, dentro de todos los opioides, opiáceos que hay en el mercado, el sulfentanilo es 500 a 1000 veces más fuerte que la morfina. Ojo, sulfentanilo no es que se use intramuscular, endovenoso en bolo, ¿no? Se usa en infusión. Tenemos acá en el país remifentanilo, fentanilo, ¿no? Que vemos que es de 80 a 100 veces más fuerte que morfina. Buprenorfina, 30 50 veces más fuerte que morfina. La morfina, todo opiáceo, opioide que sea del mercado, tiene que ser siempre comparado con morfina. Morfina es el gold standard, o sea, es el modelo, perdón, ¿no? El modelo. Sale una molécula de opiáceo, opioide al mercado, se compara con morfina para ver la equipotencia, o sea, si es 20 veces, si es 1.5 más veces. Otro opioide es la oxicodona, que también tenemos acá en el país, en el regional, en el Manzor, ¿no? Oxicodona, la oxicodona. Esta es 3 a 4 veces más fuerte que morfina. Tenemos en vía oral, ¿no? Oxicodona. El tramadol es 0.1, 0.5 menos equipotente que morfina y lo demás, ¿no? La codeína, que es un bueno, usada como antitusígeno, pero es un opioide, ¿no? La loperamida, también, ¿no? Que es usado para la diarrea del viajero, también es un opioide, ¿no? Este, Varios medicamentos antitusígenos. Sí, el dextrometorfano también, ¿no? Es un opioide. Son varios medicamentos, ¿no? Que uno de repente pensaba que era propiamente antitusígeno, propiamente antidiarreico, son opioides, ¿no? Entonces de ahí vamos a ver también los efectos adversos, ¿no? Antitusígeno, antidiarreico, también. Los receptores tenemos a grosso modo mu, kappa, delta, ¿no? Pero si ya queremos ser específicos, tenemos mu 1, mu 2, delta 1, delta 2, kappa 1, kappa 2 y kappa 3. El mecanismo de acción, así a grosso modo, ¿no? El sistema opioide endógeno es un sistema eminentemente inhibidor, ¿no? Vamos a ver que va a inhibir casi todo, inhibe reflejo de la tos, inhibe también la motilidad gastrointestinal, inhibe algunas respuestas a nivel del sistema nervioso central, también, ¿no? Entonces, este, cuando colocamos un opioide, producimos una disminución de la actividad celular. Entonces, cuando el ligando se une a su receptor, se van a activar un sistema intracelular de proteínas G inhibitorias. ¿Sí? Determinada proteína, acá está, proteína G inhibitoria. ¿Sí? La proteína G inhibitoria. La activación de estas proteínas inhibitorias provoca una disminución de la adenilato ciclasa y consecuentemente caída de los niveles de monofosfato de adenosín quinasa. Tras ello se van a desencadenar algunas modificaciones, como por ejemplo apertura de canales de potasio, va a haber hiperpolarización, un cierre de canales de calcio, va a haber inhibición de los neurotransmisores, lo que evita pues la transmisión del impulso nervioso y en este caso del dolor, ¿no? Esto es lo mismo, solo que en otra imagen. Entonces, vemos acá, ¿no? Dentro de los receptores mu, kappa, delta, básicamente los que tienen que ver propiamente con dolor, el mu 1, mu 2, kappa. El que tiene que ver con una respuesta y es la más temida al uso de opioides y por lo cual muchos anestesiólogos tienen temor a usarlos, es la depresión respiratoria, ¿no? Hubo, También ha habido casos, ¿no? Donde de repente se ha colocado morfina intratecal, o sea, intrarraquídea, que sí está indicado, ¿no? Pero no hubo un buen cálculo de dosis, donde pues el paciente lo llevó a depresión respiratoria y en su cama ya en piso hizo paro cardiorrespiratorio y falleció, ¿no? Agitación, también puede provocar alguna agitación, algún efecto paradójico, también, ¿no? Disminución de la motilidad gastrointestinal con MU2 y dependencia física, ¿no? O dependencia con MU2 también. El receptor Mu nos va a provocar o va a ser responsable, ¿no? De la analgesia supraespinal, espinal, periférica, efecto antitusígeno,
puede provocar rigidez torácica o lo que se conoce como tórax leñoso. El tórax leñoso es una respuesta al fentanilo, básicamente, ¿no? En que consiste en que el tórax se va a poner tan rígido que no va a poder expandirse. Por lo tanto, si uno desea ventilar al paciente, no va a poder. Entonces, esa es una complicación bastante temida también del uso de opioides, ¿no? Por eso le digo, hay algunos anestesiólogos que tienen temor, ¿no? Básicamente por este efecto, bien sea por la depresión respiratoria o por el tórax leñoso que ha ocurrido, ¿no? De residente y de asistente he visto un caso de tórax leñoso cuando era residente, ¿no? En este caso se tuvo que intubar al paciente, en este caso con succinilcolina, ¿no? Ya que no vamos a esperar 3 minutos con becuronio, se puso succinilcolina y el paciente, pues obviamente de lo que estaba contraído el tórax, se relajó y pudo ser ventilado, ¿no? Pero es un efecto temido, ¿no? Ya que de repente si ocurre un tórax leñoso en piso o en un ambiente donde no tienes pues el tubo orotraqueal, tu laringoscopio en la mano, el paciente pues con toda seguridad va a fallecer, ¿no? Ya que no lo vas a poder ventilar, por más que le haga boca a boca, ¿no? El tórax no se va a expandir. Estreñimiento, miosis, euforia, bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, ¿no? Por mudos. Propiedades farmacológicas, es un depresor respiratorio, como les digo, ¿no? A nivel de tos también, deprime el centro de la tos, tiene un efecto emético por estimulación directa de la zona quimiorreceptora, provoca vómitos. A nivel cardiovascular, provoca hipotensión postural, vasodilatación periférica, va a bajar la precarga. A nivel gastrointestinal, disminuye la competencia del cardio, ¿no? Hay riesgo de regurgitación con la consiguiente broncoaspiración, prolonga vaciamiento gástrico, y esto es importante, a nivel de tracto biliar, aumenta el tono del esfínter de Oddi, ¿no? Por lo tanto, en caso de colecistitis, cólico biliar, el uso de tramadol no está indicado, ¿no? Porque va a ocasionarnos este espasmo del esfínter de Oddi y nos va a provocar más dolor, ¿no? En este caso, pues, lo más indicado es un AINE. ¿Qué AINE es el que se ha visto que tiene muy buena respuesta? Ketorolaco. Ketorolaco intramuscular, ¿no? Va bastante bien en este caso, ¿no? Olvídense de colocar tramadol en caso de cólico biliares en pacientes con colicistitis. No, no tiene sentido. Tracto genitourinario también es uno de los efectos adversos que se ven, ¿no? Pacientes oncológicos o que están en terapia de dolor, eh, llegan cada mes a su control y dicen, doctor, no orino, no puedo orinar, la vejiga se me hincha. Entonces, es uno de los efectos adversos del uso de opioides, de opiáceos, ¿no? La retención urinaria en este tipo de pacientes. Y tenemos acá el clorhidrato de morfina, ¿no? La ampolla viene de 10 de 20 miligramos por mililitro. Ojo, ¿no? Porque a veces uno se confía que la ampolla es de 10, que es la de los que más tenemos, pero a veces te están entregando una de 20, ¿no? Siempre es bueno revisar, ¿no? La recomendación es que uno revise la ampolla antes de romperla. Mientras vas cargando el medicamento, revisa que sea la ampolla adecuada y antes de botar la ampollita vacía. 3 momentos para revisar la ampolla. Créame que uno ha encontrado sorpresas en esos 3 momentos, ¿no? Ya sea antes de romper la ampolla, cargando la ampolla, o incluso botando, antes de botar la ampollita, revisamos y vemos de que es otra ampolla, es otra dosis, ¿no? Importante ver en esos 3 momentos el medicamento que uno está cargando. Esto es una respuesta por liberación de histamina a la morfina endovenosa. ¿No? No ocurre por vía intratecal, no ocurre por vía subcutánea, intramuscular, ¿no? Es cuando uno coloca morfina en bolo, provoca esta respuesta, ¿no? Histaminérgica. No suele pasar a mayores, ¿no? Pero es importante colocarla diluida, lento, ¿no? No en bolo rápido. Finalmente, el fentanilo, que es otra de las drogas que usamos también nosotros,
La ampolla viene de 0,5 en 10 ml. Es indicado como analgésico, disminuye ansiedad, produce leve sedación. Tiene un comienzo bastante rápido, ¿no? En 30 segundos y un efecto máximo de 5 a 15 minutos. Y fentanilo va a durar no más o menos 60 minutos, ¿no? Dentro de los efectos adversos, como digo, depresión respiratoria, dosis dependiente, y también puede provocar, como le digo, el tórax leñoso con fentanilo, ¿no? Básicamente por administración rápida y dosis elevadas. ¿Alguna duda, doctores? ¿Alguna pregunta? Cualquiera de los temas o respecto a- a algo que tengan duda en general con la especialidad. Doctor, una pregunta Sí, acerca de la fórmula que presentó al inicio de la pérdida de fluidos. Se aplica ya. para Ajá. tanto adultos como niños, ¿verdad? ¿O solo niños en este No, caso? niños, Ah, niños. Es en pacientes pediátricos menores de 40 kilos. Es en ¿y niños. existe, existe Y la alguna para reposición, como te adultos? digo. Ah, ¿Y existe alguna para adultos? O, no, en adultos básicamente se saca, por ejemplo, un adulto normal se le recomienda 8 horas de ayuno, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía. Lo general, lo normal es 8 horas. El problema en adultos es, y hasta se ve en hospitales, ¿no? Desde las 5 de la tarde lo tienen al hombre o a la mujer sin líquidos, sin comida, y no toman en cuenta que este paciente de repente es tercer turno. Entonces está entrando 11, 12 del día y tiene más de 12 horas de ayuno, ¿no? En este caso es importante valorar al paciente previo, ver si tiene pues sequedad de mucosas, todo eso. No, pero en adultos, como digo, toleran mejor quizás esta pérdida de volumen, estas pérdidas insensibles, pero lo que hace uno, a diferencia en niños, que es 4-2-1, calcula más o menos el peso del paciente por las horas de ayuno, pero ya no se hace la reposición, como te digo, el 50% en la primera hora, el 25% en la segunda y el 25% en la tercera, ¿no? Uno ya en teoría se entiende que tiene que reponer volumen al paciente adulto, según el tipo de cirugía, si es una cirugía, por ejemplo, de hora y media, de una hora, o si son cirugías que van a durar 4, 6 horas, 8 horas, 10 horas, va reponiendo según también cómo llega el paciente, según su presión, según su frecuencia cardíaca, uno se va a dar cuenta, ¿no? Eso generalmente se ve en recuperación, en la sala de URPA, ya que el paciente primero está en URPA y de URPA pasa a sala, ¿no? Ya en la enfermera, el colega de URPA nos dice, hoy tu paciente está con tanta presión, está con tanta frecuencia cardíaca, ya lo he hidratado, le he puesto tanto de volumen, eso ya más o menos se puede manejar mejor en adultos. En niños no es más crítico, ya que pues al tener un menor peso pueden tener una respuesta más exagerada, ¿no? A la hipotensión, a la vasodilatación. muchas gracias, doctor. Listo. José Joaquín, a ver, ¿alguna otra duda? Igual, si tienen dudas, preguntas, con confianza me pueden escribir un correo o a mi celular, no hay ningún problema. Como le digo a los compañeros que rotan conmigo, ¿no? Desean información, literatura, bibliografía. También yo tengo bastante bibliografía, bastante información, ¿no? Ya sea en mi especialidad y en otras especialidades también, ¿no? Tengo videos, entonces siempre me gusta que, como ahorita estamos en virtualidad, que puedan revisar también, ¿no? Videos, ¿no? Para en cierta forma, este, completar, ¿no? Su formación, ya que estamos, no están entrando a hospitales y así como estamos ahorita con la variante Omicron y con los casos de momento, va a ser difícil, ¿no? Que este año de repente retomen el ingreso de alumnos a hospitales, ¿no? Lamentablemente, ¿no? De repente en básicas, pues se puede salvar, ¿no? Con virtualidad, pero en clínicas, pues es necesario, ¿no? Que ustedes estén en hospitales, ¿no? Con pacientes al frente.
¿Algo más, doctores? ¿Tienen para tomar ya desayuno? Sí, doctor. ¿No hay alguna pregunta más, chicos? Listo, Brandon. Entonces, igual, cualquier duda en todo caso, te la hacen llegar a ti y tú ya me la pasas, ¿sí? Igual, información, libro, literatura que quieran, con confianza, me escriben, yo les puedo proporcionar. ¿Sí, doctores? Ya, doctor. Listo. Muchas gracias. Listo. Pues, un buen domingo, doctores. Cuídense bastante. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias.